Buenas noches, buenas noches, tengan todos ustedes en sus casas. Bienvenidos a su espacio control semanal como cada día a esta hora de la noche por su canal Ruta 66. Seguimos en la ruta, evidentemente, y no nos desviamos. Saludándolo a todos ustedes, esperando se encuentren bien en sus casas. Como decimos siempre, sin ningún sobresalto, sin ningún agobio, sin ningún problema. Que todo vaya bien, que todo vaya bien. Saludamos también a todos los ejecutivos de este canal y a nuestro cuerpo técnico. Miren, llegamos al último día del mes de julio. Este es el último día del mes de julio. Yo no había visto un mes que durara tanto tiempo en ese calendario. Les soy franco. Este ha sido un mes de julio como todos los meses de julio de todos los años anteriores, de décadas anteriores, de siglos anteriores. Pero en este año 2025, este es el mes que me ha parecido a mí particularmente más largo. Un mes como tedioso, un mes como pesado. No sé si eso será producto de tantas cosas negativas que se han presentado en este mes de julio de este año 2025. Si quisiera yo eh, extraer, sacar algo de este mes de julio del 2025 positivo, se me haría muy, muy, muy difícil. En este mes de julio hemos sido testigos de tantos sucesos trágicos, lamentables, que es por eso que les digo que este ha sido un mes largo y un mes pesado. Pero la vida continúa. Ya mañana damos inicio al último cuatrenio del año, es decir, los últimos 4 meses arrancan mañana, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, faltan 5 meses. A ver si se adelantan las navidades, a ver si ya se adelantan, pero vamos a tener que esperar un poquito más de lo que yo tenía pensado. Miren, hoy nos despertamos con la noticia de la aprobación en una segunda lectura en el Congreso de el Código Procesal Penal. Se produjo esto alrededor de las 3 de la mañana. Los congresistas en el día de ayer se aplicaron, se ocuparon por un espacio de 13, 14 horas en discusión, en chercha,
a sabiendas de que de todas maneras lo iban a aprobar y en la forma que lo iban a aprobar y todo, pero se pasaron todo ese tiempo en ese asunto. Y como a las 3 de la mañana, 3 y algo, pues en segunda lectura se aprobó eso ya, lo, lo, de, lo del código. En ese interín, durante ese tiempo, en el transcurso de esas discusiones, de esas ponencias, eh, de ese consenso para lograr esa aprobación en segunda lectura y todo, se produjo un hecho que se ha hecho viral. Se ha hecho viral por los, por quienes están, los actores que se involucran en ese tema. Vimos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, introducir una nueva figura en el Congreso. Y él la define como el aparte partidario. Oigan esa vaina. El aparte partidario. En una discusión para la aprobación del nuevo código, Pacheco hace una pausa, pide disculpas a los diputados de los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y lo demás. Y él dice, miren, yo me disculpo con ustedes, pero yo tengo que hacer un aparte partidario. Es decir, voy a hablar de una vaina que nada tiene que ver con esto. Aunque a quienes él se refirió tienen que ver con el tema de lo del código, partiendo de las opiniones que virtieron públicamente y de una firma que estamparon en una carta donde mostraban sus quejas y su oposición a la exclusión de las 3 causales. Vamos primero a escuchar lo que dice Alfredo Pacheco y a quién él se refiere. Con eso. ¿Cuánta coincidencia entre Castillo y yo? A nuestra querida primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Perdón a los del PLD, a los de la Fuerza y a los otros partidos, porque voy a hacer aquí un aparte partidario. Que estos 144 soldados de esta democracia, yo quiero decirle a ellos, nos fajamos muy duro para que ese hombre que está ahí sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí sentado. Esos diputados que están ahí sentados del PRM, nos fajamos duro y fuerte para lograr eso. Y por lo tanto, merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó como me lo dijeron. Y a los diputados tampoco.
Eh, Pacheco, ¿ustedes escucharon a quién dirigió ese mensajito? Y la carita que puso para dirigir el mensaje, en la forma que se expresó. El quille de, de Pacheco viene porque eh, a raíz de, del conocimiento del proyecto y ya a sabienda a todo el mundo de que esas tres causales iban a estar aparte de todo lo que ahí se aprobara y que esas tres causales solamente pudieran ser vistas como una ley aparte en algún momento, qué sé yo, cuando se le quite ese temor a ciertos sectores que, que son lo que propugnan por las tres causales. Eh, y después de la primera dama y sus hijas, la primera dama, esposa del presidente de la República, y sus hijas, hijas del presidente de la República, el presidente de la República, que es quien introduce la pieza, es el ejecutivo que introduce la pieza. Después de que doña Raquel Albaje y sus hijas firmaran una carta en la que muestran su inconformidad con esa decisión de no incluir dentro de lo del código el asunto de las tres causales, Pacheco, que parece ser, tenía eso por dentro, como cuando una gente está estreñida, ustedes saben lo que es el estreñimiento, ¿verdad? Que no puede ir al baño y cuando llegó el momento ya hizo así y tiró por esa boca lo que le salió, lo primero fue eso, porque fue de manera pública, lo que nos hace pensar a nosotros de que Pacheco en algún momento, en algún escenario, se habrá expresado y habrá dicho otras cosas que él no puede decirla ahí en el hemiciclo. Ahora, piensen ustedes bien las cosas. Doña Raquel Arbaje y sus hijas, ¿bajo qué techo viven? Bajo el mismo techo que el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Y esa es una familia que todos, todos los dominicanos deben estar conscientes de que es una familia muy cohesionada, una familia muy unida en los criterios y todo, muy unida en los criterios. Y yo no creo, yo particularmente, yo no creo que esa posición de la primera dama, esposa del presidente de la República y de sus hijas, sea una posición diferente a la del presidente. Eso es lo que yo creo. Por una razón muy sencilla. Viviendo bajo el mismo techo, siendo una familia muy unida,
No es verdad que cuando en la mesa, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, como sea, en la sala de estar, en la sala, en el balcón, donde sea que se reúnan y sostengan una conversación sobre temas de interés nacional y todo, yo no creo que se produzca una discusión entre la esposa del presidente, sus hijas y el presidente de la República, y que haya y que haya diferencia entre la familia, diferencias entre la familia con relación a un tema. Pudieran haber opiniones encontradas. Eso sí, porque cada quien tiene su forma de ver las cosas, es decir, cada quien piensa de manera distinta, pero a fin de cuentas, es seguro de que ellos se ponen de acuerdo como familia. Entonces, me parece a mí que esa posición de doña Raquel Arbaje, primera dama, y de sus hijas, es la misma posición que la del presidente de la República. Reitero, ese es mi parecer. Pudiera ser de otra forma, pero yo no lo creo así. Después del cambio, vamos a entrar en materia con otro elemento que se introdujo en el día de ayer, también ya en horas de la madrugada, y ahí no es que se hizo un aparte partidario para introducir eso. Se hizo un aparte financiero. Vámonos a un cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, ya no vamos a hablar de la parte partidario de Pacheco, hablemos de la parte financiero, que se originó en el mismo escenario donde se produce en la parte partidario de Pacheco, siendo también Pacheco y los 140 soldados a los que se refirió Pacheco, protagonista de esta aprobación en horas de la madrugada de un préstamo de 615 millones de dólares. Bien, ustedes escucharon bien. Durante el proceso del conocimiento de lo del Código Penal, durante ese proceso, ya entrada la madrugada y todo, cayó ese primer premio en ese mismo escenario. Aprobación de 615 millones de dólares. Es decir, nosotros, yo lo voy a creer así, que estamos en todas las capacidades de seguir endeudándonos. Porque para endeudarnos, sencillamente lo que tiene que hacer es presentar eso en el Congreso, los diputados lo escuchan, es posible que no lo vean, no lo lean ni nada, sino que solamente cuando el presidente del Senado, como lo tiene el presidente de la Cámara de Diputados, como lo tiene en agenda, sencillamente lo presenta y voten honorable y ya, los honorables sencillamente hacen así, ya con computador y tal, y sale en la pantalla y ya, y aprobado en primera lectura y con carácter de urgencia. 615 millones de dólares más. No es que es otro préstamo, no, es un préstamo más. Vamos a ver los detalles para cuáles fines se aprobó este préstamo de los 615 millones de dólares. ¿Para cuáles fines? Eso es para que ustedes tengan una idea de para qué se está tomando el dinero prestado, estos 615. Recuerden, estos 615 millones no tienen absolutamente nada que ver con los 700 millones de Aerodón. Absolutamente nada. Los 700 millones de Aerodón ya se cogieron prestados. No prestados, se cogieron de adelanto y recuerden ustedes que entonces el contrato se llevó hasta, no me recuerdo hasta dónde, hasta el 2000 qué sé yo cuánto. Pero los 700 millones de dólares sí, eso entraron a las arcas del Estado. Sobre esos 700 millones ha habido, qué sé yo, mucho sobresalto en la gente, porque se preguntan qué se ha hecho, cuáles son las obras que se han realizado con los 700 millones. Bueno, se habla de que
esa intervención que se está haciendo en la 27 de febrero con Isabel Aguilar y todo eso, y próximo a la Plaza de la Bandera, es con dinero de esos 700 millones. Y no recuerdo qué otra cosa más, pero no nos detengamos ahí en los 700 millones de Aerodón, sino en este nuevo préstamo de 615 millones de dólares que fue aprobado en el día de ayer, en horas de la madrugada, cuando se conocía lo de el Código Procesal Penal. Vamos a ver. Se dice que los préstamos que fueron, los préstamos fueron escogidos por el Congreso, por los diputados, están suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ok. El gobierno utilizará el dinero de ese préstamo de 615 millones de dólares para la ejecución de programas dirigidos a mejorar diversos sectores. Miren, diversos sectores, miren lo bien detallado que está. Los 615 millones de dólares que se cogieron prestados para mejorar diversos sectores. ¿Cuáles sectores? Bueno, vamos a ver aquí. Dice que hay un caso de un acuerdo suscrito con el CAF de 35 millones de dólares que financiará la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad de Santo Domingo, dirigido por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Es decir, que a la CAS le van a entrar de ese préstamo 35 millones de dólares. Ese es uno de los sectores al que se refiere los diversos sectores. Diversos. La casa está metida ahí y le van a tocar 35 millones. Hay otro que permitirá el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 200 millones para ejecutar los diseños de ingeniería, estudios de factibilidad técnica y económica para la rehabilitación y reconstrucción de puentes, incorporando consideraciones de resistencia climática y ante desastres naturales. Miren qué largo todo eso. 200 millones. Oigan entonces el concepto. Un concepto larguísimo. Oigan bien, 200 millones. Ejecutar los diseños de ingeniería, estudio de factibilidad técnica y económica para la rehabilitación y reconstrucción de puentes, incorporados consideraciones de resistencia climática y ante desastres naturales. Ojalá que de esos 200 millones, y como ya se había suscrito, si mal no recuerdo, un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el asunto de la construcción de ese puente que necesita Rancho Arriba, no recuerdo bien con qué comunidad es, sobre el río Nizao. Ojalá que entre ahí en ese capítulo de esos 200 millones, de eso que se acaba de aprobar anoche.
que esa gente está con el grito al cielo por ese puente y no hay manera que se dé el primer Picasso ahí, el Rancho Arriba. Vamos a seguir. Por último, los congresistas cogieron también la propuesta de adeudo para gestionar 380 millones que serán destinados al programa de saneamiento universal de ciudades costeras y turísticas de la República Dominicana. Esta iniciativa, operada por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, tiene el objetivo de aumentar la cobertura de servicios de saneamiento, gestionando de forma en La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey. Es decir, que los 380 millones para el programa de saneamiento universal de ciudades costeras y turísticas de República Dominicana caen en el INAPA. Si mal no recuerdo, creo que ahí que está Wellington Arnaud, que es precandidato a la presidencia de la República por el PRM, que está aspirando a la precandidatura y que muestra un proselitismo muy activo. Wellington. Es decir, para el saneamiento de todas esas ciudades costeras, entre las que va a entrar La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, le van a entrar de ese préstamo de los 615 millones, 380 al INAPA. Ojalá que este préstamo y este dinero de este préstamo que se aprobó anoche pudiera ir íntegro a todas esas propuestas que se hacen, a todas esas propuestas que se hacen para ir en auxilio de los diferentes sectores que indica ese préstamo. Ojalá que vaya a esos diversos sectores y que llegue todo y que todo se pueda realizar, porque esa sería una manera en que la gente vea que real y efectivamente el dinero que se toma prestado pues se utiliza en obras públicas, en obras que benefician a las comunidades a las que son destinadas. Yo quisiera que antes de irnos al cambio, entonces, escucháramos algunas consideraciones de Francisco Javier García, que también quiere ser, no precandidato, no, que quiere ser el candidato del PLD. Escuchémoslo. Miren, tuvimos un problemita con el audio, pero Francisco Javier García dice que el gobierno del PRM ha hipotecado el país hasta no una generación, no, ni dos generaciones. Creo que hasta 3 generaciones, porque él habla que lo ha hipotecado hasta los bisnietos.
Y entonces creo que esa es la tercera generación, bisnieto. Sí, hijo, nieto, bisnieto, una tercera generación. Francisco Javier García dice que el gobierno del PRM ha hipotecado el futuro del país con préstamos superiores a los 26.399 millones de dólares. Eso lo dijo Francisco Javier, que, como ya le he dicho, aspira a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Dice él que en un hecho sin precedente en el país, el gobierno del PRM ha incrementado extraordinariamente la deuda pública. Y lo más preocupante es que no se refleja con claridad en qué se está invirtiendo ese dinero que se ha cogido prestado. Dice él que él ha recorrido todo el territorio nacional. Dice Francisco Javier García, no yo, que él ha recorrido todo el territorio nacional y que donde quiera que él llega, él le pregunta a la gente, él le hace una pregunta, de que, miren, y ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de dinero que ha tomado prestado este gobierno, y ustedes me podrían decir en qué lo ha invertido, y de que la gente le dice a él, en nada. Dice él, es decir, yo sencillamente aquí lo que estoy es dándole una información sobre la reacción de Francisco Javier García con relación a los préstamos que ha tomado el gobierno del PRM. Es decir, que no son mis consideraciones, son las de Francisco Javier García. Él es que ha dicho que a los sitios que él llega y que ha recorrido el país entero, yo no lo dudo, porque él está en su campaña proselitista procurando ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, en ese partido nada está claro ni nada está escrito. Después que ese partido cayó en desgracia, como que ahí el asunto, sí, así mismo, no está claro, porque supuestamente a quien quieren en ese partido como candidato, supuestamente, según dicen muchísimas encuestas que andan, según un clamor popular dentro de lo que queda de las bases del PLD, dice que ellos quieren que sea Gonzalo Castillo. Y que supuestamente, oigan bien, que tampoco soy yo que lo digo, sino es lo que yo he oído. Supuestamente, la única manera que tiene el PLD de tener una actuación digna en las elecciones del 28, dice que es con Gonzalo Castillo. Ya algunas malas lenguas andan diciendo que próximamente Gonzalo va a dar a conocer sus aspiraciones dentro del PLD para la presidencia de la República en el 28. Y teniendo el PLD
lo que queda del PLD, un líder como Danilo Medina, ahí nada está claro. No se sabe qué pueda pasar de un momento a otro. Porque quien toma las decisiones en ese partido, en lo que queda de ese partido del PLD, es Danilo. Entonces ahí no se sabe qué es lo que va a pasar. Si en otras organizaciones políticas las cosas están claras, en ese PLD, eh, hay un tema. Ya pronunció Abel. Ahorita. Ya. También tiró lo suyo. Ustedes se imaginan. Es decir, que estamos viendo tres posibilidades. Tres posibilidades que ninguna hacen esquina en ningún sitio. Francisco Javier, Gonzalo Castillo y Abel. Ninguna hacen esquina. El tiempo nos dirá lo que va a pasar ahí en ese partido. Vámonos a un humilde cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, tramo final, nos quedan unos minutitos del programa y como hemos venido hablando del Congreso, de aprobación de Código Procesal Penal, de aprobación de préstamo de 615 millones de dólares, que ya se pusieron a calcularlo y dije que son 36,000 y pico de millones de pesos. Eso es pile cuarto.
hay un diputado, Ramón Raposo, diputado del PRD, que ha dicho que esto fue un palo acechado. Ustedes saben lo que es un palo acechado. Un palo acechado es obligatoriamente un tablazo que le dan a usted por atrás. Porque si es acechado, usted no está viendo, ¿verdad? Ven aquí, señor director. Y Ramón Raposo, congresista por el PRD, diputado, dice que fue un palo acechado. Y dice él, además, de que se aprovecharon de que los dominicanos, a la hora del palo acechado, estaban expectantes con el tema de la aprobación del código. Bueno, no sé si a esa hora, a las 3 de la mañana, la gente estaba, o a las 2, a las 3, estaba expectante, esperando a ver qué pasaba con el código. La gente estaba durmiendo. El que no estaba borracho a esa hora, el que no estaba bebiendo, estaba durmiendo. Pero, de todas formas, sí, es verdad, lo aprobaron. Lo aprobaron. Es decir, la gente expectante por la aprobación del código, o durmiendo, o borracho, o como tuviera, recibió ahí ese regalito. 316 millones más. Y qué vaina, ¿eh? Que como que esta madrugada nos dejó algunos sucesos trágicos. Y no estoy diciendo lo de los 615 millones de dólares del préstamo, sino lo que sucedió en el restaurante lo que sucedió en el restaurante, a ver, que se me va el nombre, por Dios, MG Kitchen. Pero como está en inglés, será MG Kitchen, donde se produjo un incidente, un tiroteo, una balacera, una discusión entre dos comensales, asumo yo, que a esa hora de la mañana, 7, es posible que estuvieran tomando un desayuno o algo, se produjeron una discusión. Dicen que supuestamente fue un lío de falda, dicen eso. Es decir, resultó uno muerto, otro herido que está interno, hay uno que está detenido, el victimario detenido para fines de investigación. MG Kitchen reedita este episodio trágico que se produjo en la mañana de hoy, lo reedita porque en años anteriores, par de años atrás, se produjo un incidente similar donde hubo un muerto. Es lamentable que en estos últimos días hemos sido testigos nosotros, todos los dominicanos, de muchos hechos violentos, que ahora le están definiendo como violencia social, pero violencia al fin. Y esperamos que esto no siga sucediendo. Hemos llegado al final del programa, no tenemos más tiempo.
para seguir conversando con ustedes. Pásenla bien, duerman bien, cuídense.